Bueno, muy bien. Bienvenidos a esta sección que tiene que ver con los fundamentos de los conocimientos específicos y pedagógicos de la prueba escrita del concurso docente 2022. Importante, en este video vamos a hacer el enfoque en los conocimientos específicos disciplinares. En los otros más adelante pues haremos lo propio en los conocimientos pedagógicos. Pues si bien toda esta sección va a estar destinada a ambos, va a estar por separados cada uno de los videos y también pues con todos los demás aspectos y elementos. Van a ser una serie de videos alrededor de esta profundización que estamos realizando en este momento. Entonces vamos nosotros a empezar a definir qué es lo que plantean los autores sobre conocimientos disciplinares, sobre conocimientos específicos, y comenzamos por decir que hay diferentes autores que aquí los hemos referenciado y dentro del curso pues también lo estamos referenciando. Es que reconocen que para que un docente promueva y facilite el aprendizaje de sus estudiantes, la primera cualidad en la cual él debe ser fuerte es demostrar el dominio y la maestría en su área o disciplina de trabajo, ¿sí? Entonces es fundamental, alrededor de lo que encontramos en documentación, lo encontramos en referencia en los antecedentes, en la evaluación de competencias, es precisamente que cuanto más fuerte sea el dominio de un docente sobre su disciplina, pues mayor será la capacidad de enseñarla, ¿sí? Entonces van de la mano todos los conocimientos que se adquieren de la disciplina que se va a enseñar con la capacidad que podemos tener como docentes de transmitirla a los estudiantes. Esto es importante porque además de lo anterior, pues el dominio temático de nuestra especialidad también debe llevarnos como a la capacidad de poder nosotros transmitir esos conocimientos desde situaciones reales de enseñanza-aprendizaje pues con los estudiantes, con toda esa comunidad educativa en la cual nosotros, con la cual interactuamos, ¿no? ¿Esto qué sucede? Pues tiene unas características y es que se pone en práctica la creatividad, se pone en práctica el pensamiento crítico, el mismo desarrollo de pensamiento crítico en los estudiantes. Todo esto para que tengamos en cuenta que las prácticas pedagógicas cumplan con unas características de planeación. Por eso está muy ligado a la guía 31 también de evaluación de desempeño sobre las competencias funcionales, de didáctica, que también tiene que ver con nuestro desempeño, y de evaluación. Entonces, planeación, didáctica y evaluación son elementos fundamentales para desarrollar las prácticas pedagógicas, que de hecho cuando nosotros, que nos van a nombrar bajo el Estatuto 1278, pues encontramos la evaluación de desempeño anual que tiene esas características en las competencias funcionales, y es allí donde nosotros debemos empezar como a reflexionar alrededor de los casos que podemos encontrar desde nuestra especialidad en las pruebas escritas para el concurso docente. Asimismo, pues sabemos que existe un conjunto como de conocimientos que son comunes, pedagógicos, para todas los roles que podemos nosotros como establecer en las instituciones educativas. Sin embargo, pues también es importante reconocer que esos saberes, ¿sí?, en los docentes o en los directivos docentes, pues también debe responder a unas particularidades del desempeño o de nuestras funciones, ¿sí? Es importante que, por un lado, están las bases pedagógicas comunes, que pueden ser para un docente de primaria, para un docente de preescolar, docente de secundaria o media, y en cada una de las áreas del conocimiento, incluso para los coordinadores o directivos que tienen funciones específicas. Pues es importante que tengamos en cuenta que nos podemos encontrar con situaciones educativas diferentes, diferenciadas, y que éstas deben ser atendidas teniendo en cuenta nuestra especialidad, nuestro bagaje conceptual específico, ¿sí? Esa es la invitación que nos hacen acá alrededor de todo este proceso, y que nosotros podemos, de hecho, ¿sí?, también empezar como a revisar. Por eso yo he insistido mucho, incluso en el ABC, en la guía, ¿sí?, de estudio, de poder establecer cuáles son esos referentes nacionales de calidad y esos referentes de apoyo alrededor del área de la especialidad de cada uno pues de los interesados en el concurso docente. Sobre todo porque este va a enviar una pauta pues alrededor de lo que nosotros específicamente
tenemos como fortaleza, ¿sí? Para esta construcción de competencias disciplinares, pues hay dos elementos fundamentales que son las que estoy mostrando. Por un lado, desde la afirmación de Wilson, Schulman y Ritkert, aquí se plantea la descripción de la buena enseñanza de los profesores expertos, ¿sí? Número uno, el conocimiento base de la enseñanza es el cuerpo de comprensiones, ¿sí? La facilidad para tener ese ejercicio de comprensión, los conocimientos, en este caso los conocimientos adquiridos desde nuestra especialidad, las habilidades, ¿sí? Y que esto nos ayuda muchísimo, pues, precisamente a cómo enseñar, ¿no? Eso que sé desde mi especialidad y las disposiciones que un profesor necesita para enseñar efectivamente en una situación dada. Esa es el primer elemento para la construcción de las competencias disciplinares. El segundo elemento, que lo tengo acá, tiene que ver con la reconstrucción de la competencia docente, con una de cuyas dimensiones es el conocimiento profesional, lo que conduce a sacar implicaciones normativas sobre qué deben conocer y hacer los profesores y qué categorías de conocimiento se requieren para ser competente. Miren la importancia que plantea Bolívar alrededor de este elemento de la competencia docente. ¿Cuáles son esas dimensiones profesionales, en este caso desde la disciplina que manejamos, que nos debe permitir conocer y hacer de nosotros como docentes ser competentes realmente desde la disciplina que manejamos? Esto es fundamental para este concurso docente, porque si bien vamos a tener unos elementos generales y pedagógicos, reitero, que tienen que ver con todos los roles dentro de la educación, pues también vamos a tener unas implicaciones como muy específicas, muy disciplinares. En este punto, pues nosotros empezamos ya como también a conocer cuáles son esos roles que se pueden asumir, ¿sí? Y si nosotros queremos caracterizar los saberes específicos, tenemos que identificar pues los ambientes o los ámbitos de desempeño de los docentes. En este caso, pues hay tres variables como macro. La primera es la que tiene que ver con docente, es decir, podemos ser docentes orientadores, ¿sí? O directivos docentes. Ese es el primer denominador. En los directivos docentes, pues podemos ser coordinadores, rectores o directores rurales. Ya después de eso, ya el segundo tiene que ver con desempeñarnos si somos docente de preescolar, docente de primaria o docente de secundaria y media, ¿sí? Y seguimos con la división cuando somos ya docentes de secundaria y media, pues tenemos en cuenta la especialidad dentro de las áreas obligatorias que nos encontramos nosotros en la Ley General de Educación. Y aquí hablamos de ciencias naturales, que también se subdividen en biología, química o física, de ciencias sociales, educación artística y cultural, que también tiene unas subdivisiones. Hablamos de educación ética y valores humanos, hablamos de educación física, de educación física, recreación y deporte, religión, humanidades, lengua castellana e idioma extranjero, matemáticas, tecnología, ciencias económicas y políticas y filosofía. Son como todas las variables que tiene ser docente de secundaria y media, que eso es fundamental para entender las dinámicas del concurso docente. Entonces, si tengo lineamientos curriculares, si tengo estándares básicos de competencias, que son como los referentes nacionales, y luego vienen los referentes de apoyo, que son DBA, matrices, mallas y demás, que se aterrizan en el aula también o que nos ayudan a aterrizar toda esta información en el aula. Son fundamentales, ¿por qué? Porque hacia allá vamos a hacer el enfoque, pues nosotros lo vamos a hacer diferenciado, porque no es lo mismo profundizar en la didáctica del lenguaje de humanidades y lengua castellana mejor a hacerlo para matemáticas o, perdón, o hacerlo para ciencias sociales y demás áreas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos como docentes en el caso puntual? Dominios conceptuales y teóricos especializados, tanto para si es directivo docente, si es docente orientador o si somos docentes de aula, ¿sí? Pero ¿qué sucede? No solamente el dominio y la solidez, digamos, conceptual nos sirven.
es necesario que a través de esto impulsemos procesos de enseñanza y aprendizaje significativos, contextualizados, y de ahí los retos que nos separan eh, para responder nosotros a las preguntas que nos puedan hacer en las pruebas escritas. Qué es lo que se está buscando? ¿Sí? Que seamos capaces de llevar esos conocimientos a escenarios prácticos. Es decir, bueno, yo soy licenciado en Humanidades y Lengua Castellana, tengo unos dominios alrededor de los lineamientos y los estándares. Perfecto. ¿Cuál es el objetivo del área de Humanidades y Lengua Castellana por ejemplo, en el aula de clase, en la interacción con el estudiante? ¿Qué necesito lograr? Pues se hace necesario que esos conocimientos se lleven a la práctica. ¿Pero esto para qué? Pues para que solucionemos, orientemos problemas concretos de los procesos educativos con los estudiantes. Entonces, es importante dentro de este proceso ya para concluir, alrededor de las competencias disciplinares o los conocimientos específicos que deben ser el conjunto de habilidades, bien sea del docente o bien sea del directivo docente, pero que están relacionados con sus dominios y con sus saberes específicos, pero que también, ¿sí?, esos dominios y esos saberes específicos son aplicables, son utilizados en situaciones educativas concretas. Y es ahí, pues, donde empezamos a encontrar nosotros con enunciados, con casos y también con opciones de respuesta relacionados con la especificación de cada área. Esta es solamente una introducción. Vamos a desglosar todo esto que les estoy diciendo en cada una de las áreas porque no podemos generalizar. Se hace necesario tener en cuenta como las características de cada una pues de cada uno de los cargos a los cuales ustedes se han postulado. Entonces, este es un primer acercamiento que quise hacer sobre la definición de los conocimientos específicos o competencia disciplinar.